esta inquietud de la comunidad y en la fecha hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma de la Constitución con la finalidad de que se convoque a una asamblea constituyente para que redacte un nuevo texto constitucional. Las etapas por las que pasa este proceso no es que sea de inmediato, no es un proceso un tanto dilatado, puesto que requiere de una modificación de la Constitución. En dicho proceso de referéndum, contendrá la pregunta siguiente: ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Con las alternativas a la pregunta sí o no. Se va a consultar previamente a la población si está de acuerdo o no está de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente para que redacte la Constitución. Si la población se pronuncia por el sí, entonces se tendrá que convocar a la asamblea constituyente, que será la que redacte la nueva Constitución. Esa nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente se nuevamente someterá a referéndum para ser aprobado por la población. Si la población no aprueba el nuevo texto presentado por la Asamblea Constituyente, allí termina todo, no hay nueva Constitución, continúa la Constitución vigente. Y si, mediante referéndum, se aprueba el nuevo texto constitucional, pues deja de regir la actual Constitución de 1993. Quiero hacerles presente que ni el presidente de la República ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución, como se ha estado manifestando por allí. La Constitución es redactada por la Asamblea Constituyente, que es el poder de poderes, el poder supremo, por sobre del cual no existe ningún otro poder. Y también para evitar cualquier incertidumbre, porque ha habido comentarios al respecto, en el proyecto, en la cláusula transitoria especial séptima, expresamente se dispone: durante la elaboración del proyecto de nueva Constitución política, todos los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones. Los poderes constituidos u organismos constitucionalmente autónomos, por supuesto, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Pero a su vez, la Asamblea Constituyente, tampoco podrá modificar el actual periodo de mandato para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas de la República. De manera que los actuales gobernantes permanecen por el periodo por el cual fueron elegidos. Pero también quiero hacer presente sobre la constitución de esta Asamblea Constituyente. En la octava disposición transitoria especial, expresamente se dice: la Asamblea Constituyente está conformada por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género. Pueden ser asambleístas los ciudadanos y ciudadanas que reúnen las condiciones contempladas en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Política. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones regula la forma de elección y la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, que deberá estar compuesta por 40% de representantes de las organizaciones políticas inscritas
el 30% por los candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de los pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. La elección se realizará por distrito electoral múltiple. Como ustedes podrán apreciar, la dificilísima situación política que vivimos, la incertidumbre que vivimos, no puede permanecer eternamente porque frena el desarrollo del país. Este sería un mecanismo mediante el cual se logra establecer esa estabilidad política que tanto ansiamos para que exista también estabilidad económica. Pero no es que el Ejecutivo esté dando una nueva constitución, no, absolutamente falso. Nosotros solamente lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley al Congreso para que se convoque a una asamblea constituyente. El Congreso de la República podrá someterlo a debate y aprobarlo, o podrá no hacer eso como ha hecho con los distintos proyectos de modificación de la Constitución que hemos presentado. Solamente si el Congreso de la República aprueba este proyecto, entonces se tendrá que ir a un referéndum para establecer si el poder soberano, o sea, si el pueblo, opta por ir a una asamblea constituyente. O sea, en ese referéndum marca el sí. Entonces sí, hay asamblea constituyente, se tiene que convocar a la asamblea constituyente. La asamblea constituyente redacta el texto, pero eso para que entre en vigencia requiere ser aprobado mediante un nuevo referéndum. Solamente si es aprobado por el referéndum, entonces tendremos una nueva constitución. Quizás esto confunda un poquito, pero aquí quiero decirles que hay dos referéndums. El primer referéndum, que podríamos llamarlo referéndum de entrada, sirve para consultar a la población si quiere o no quiere que se convoque a una asamblea constituyente. El segundo referéndum es cuando ya la asamblea constituyente ha redactado el proyecto de constitución, se hace el referéndum para que sea ratificado por la población. Presentar este proyecto no quiere decir que el Congreso de la República o el Ejecutivo ni ningún otro poder del Estado continúen ejerciendo normalmente sus funciones. Los elegidos por el periodo al cual han sido elegidos. No existe mecanismo más democrático que consultar al pueblo qué es lo que quiere a través de un referéndum. Es una democracia directa. El proyecto ha sido elaborado para que una eventual asamblea constituyente en una eventual asamblea constituyente se plasme esa nueva constitución. Estará representada, por supuesto, esa asamblea constituyente por los partidos políticos inscritos, como he manifestado, por los partidos, por los candidatos independientes, por los representantes de los pueblos indígenas, por los afroperuanos y por personas con discapacidad. Todos serán electos democráticamente y no designados a dedo. No hay nada de eso. Nadie que se califique de liberal puede pretender coartar la libertad de la población a expresar su voluntad mediante referéndum. Repito y subrayo, ni el presidente ni ninguno de los ministros redactará ese proyecto de constitución. No redactará una línea, no escribirá una línea. Eso lo harán los asambleístas elegidos por el pueblo. De instalarse la Asamblea Constituyente, el actual Congreso continuará cumpliendo sus funciones. La instalación de una
Asamblea Constituyente no implica el cierre del Congreso ni del Ejecutivo por el periodo para el cual han sido elegidos. No sé si hay alguna pregunta. A continuación se dará inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos a los colegas que es una pregunta por medio. Iniciamos con la pregunta de Jorge Mármol de Latina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahí está. Usted como ministro de Justicia, también el presidente de la República, en algún periodo, ya hace algunas semanas, para ser muy puntual, usted el día 2 de marzo y el presidente el 4 de marzo, es decir, 2 días después, hablaron de que la conversación o la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente no se iba a realizar. Es decir, era una discusión que no se iba a concretar. Incluso también, anteriormente, lo había dicho la ex premier, disculpen, Mirta Vázquez, el ex ministro de Economía, Pedro Franque. ¿Qué es lo que ha pasado en este interín? ¿Por qué ha sido el cambio? Además, sobre el tema también, si es que se ha consultado y hay consenso con otras bancadas. Y me permite una última consulta. Siempre el Ejecutivo, durante estos meses de gestión, esta es mi segunda pregunta, ha sostenido de que el Congreso busca la vacancia, pero hoy mismo también, desde el Congreso y la misma presidenta del Parlamento lo ha dicho, es de que el gobierno nunca ha querido conversar o nunca ha querido trabajar con el Congreso y que más bien ustedes desde un inicio han querido cerrar el Congreso. Esta es una afirmación que ha hecho hoy día la presidenta del Parlamento. ¿Cuáles serían sus respuestas? Gracias. Muy bien, voy a contestar y en forma muy clara. Durante la campaña, en el programa del presidente, en el programa político, estaba la Asamblea Constituyente. O sea, ofreció que se debe convocar a una Asamblea Constituyente. En cuanto juramenta el cargo, se convierte en presidente de todos los peruanos. Y se explicó allí y se hizo, porque somos consecuentes con lo que decimos y hacemos. No, nunca nosotros promovimos la Asamblea Constituyente. Teníamos que respetar la opinión de los que están a favor de la Asamblea Constituyente y de los que están en contra, porque el presidente es presidente de todos los peruanos. Hemos querido, por supuesto, trabajar conjuntamente con el Congreso, pero es de conocimiento público, independientemente de las opiniones que tengamos acá, es una realidad que desde el primer día se buscó la vacancia del presidente y se continúa con eso. Noche y día no se está con eso, con la vacancia presidencial. Y eso lo que genera es una incertidumbre política que trae gravísimas consecuencias en el desarrollo económico y en los otros aspectos de nuestra vida social. Y como decía, en estos congresos descentralizados que realizamos, la población lo primero que hace es pedir que se convoque a una asamblea constituyente. Y nosotros allí recogemos las peticiones de la población. Ya en el último consejo descentralizado en el Cusco, esto se acentuó. Ya no podemos seguir diciéndole a la población que no lo vamos a hacer o guardar silencio. La incertidumbre política continúa, y entonces por eso es que estamos presentando este proyecto de ley. Nosotros en ningún momento hemos buscado el cierre del Congreso, en ningún instante, ni aún en los momentos más difíciles. No obstante que la Constitución nos confiere, esa potestad, esa facultad, ese mecanismo está allí en la Constitución, pero no lo hemos utilizado en ningún instante, aún cuando el presidente estaba a punto de ser vacado. Es cierto que lo hemos conversado, pero el presidente manifestó, yo soy demócrata, y es mejor que me cesen, pero no cerrar el Congreso. Y eso es lo que se ha hecho. Que han existido conversaciones, muchos de los ministros que hemos estado aquí hemos estado en una conversación allí en el Congreso, conjuntamente con la señora presidenta,
y parece que todo iba, por supuesto, de acuerdo, pero terminó no esta conversación y ya momentos después, horas después, comenzaron las declaraciones atacando al Ejecutivo. Pero bien, esa es la situación, esa es nuestra realidad, no es de ahora, no es de hace meses, no, es ya de más de 5 años. Y esa incertidumbre política existe ya desde hace más de 5 años. Y el Perú no puede seguir viviendo en una situación así. Hay que buscar una salida. Y hemos pensado, pues bien, la sociedad quiere asamblea constituyente, ¿no? Entonces estamos presentando el proyecto de ley al Congreso de la República. Repito, no es que nosotros estamos dando una asamblea constituyente, estamos presentando un proyecto de ley para que el Congreso no reforme la Constitución. Depende del Congreso, si quiere el Congreso no lo debate, lo aprueba, o si no quiere, lo archiva. Lo hemos presentado, repito, normas para modificar la Constitución, acabar con esta incertidumbre, acabar con la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y con la cuestión de confianza, no ha tenido respuesta hasta ahora, ninguna respuesta. Hemos presentado el proyecto para terminar con los monopolios y eso requiere de modificación de la Constitución, ¿no? Lo tienen ellos allí ese proyecto, no lo han debatido, ¿no? Bueno, es decisión del Congreso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, han sido las palabras del presidente del la Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que viene respondiendo preguntas de la prensa luego de haber expuesto en grueso qué es lo que implica este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso de la República para una modificación constitucional. Específicamente quiere modificar el artículo 207 de la Constitución para poner la figura de la Asamblea Constituyente que actualmente no existe en nuestra normativa jurídica. En la quinta disposición transitoria de este proyecto de ley se establece que esto debe ser consultado en referéndum a la población en las próximas elecciones locales y regionales, con la pregunta si está usted de acuerdo con una nueva constitución. Respuesta sí y no, y a partir de eso, si es que se ha hecho la modificación constitucional, se podría hablar de la Asamblea Constituyente. Por supuesto, toda la